Centro Cultural y de Animación Misionera San Antonio María Claret. Centro Cultural y de Animación Misionera San Antonio María Claret. El Centro Cultural y de Animación Misionera San Antonio María Claret de Santiago de Cuba desarrolla una misión que tiene un campo de acción muy particular: el diálogo con el mundo de la cultura. Una comunicación que ha permitido abrir espacios de acogida respetuosa y fraterna a todos, sin excepciones. Pero, ¿dónde comienza la historia de este camino que hoy recorre? Todo empezó en la ciudad cubana de Holguín, en los primeros días del mes de febrero de 1856, cuando el arzobispo Antonio María Claret y Clará, en una de las visitas pastorales que realizara a su extensa diócesis, fue objeto de un atentado del que resultó seriamente herido. Y según cuenta en su autobiografía, durante su recuperación, el Señor le inspiró la creación de la Academia de San Miguel, con el objetivo de que escritores, artistas y científicos colaboraran en la propagación del Evangelio desde la esfera de la cultura y la ciencia. Una forma más de contar con los laicos e incorporarlos al apostolado. Tras una relectura de esta idea, los padres Faliero Bonzi y Carlomán Molina, poco tiempo después de su llegada a la parroquia, presentan el primer número de la revista Viña Joven, el 16 de julio de 1999, en el aniversario 150 de la fundación de la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Este acontecimiento es la primera puerta abierta al diálogo entre fe y cultura, el acto fundacional del Centro Cultural y de Animación Misionera San Antonio María Claret. Ya habíamos dado unos pasos con anterioridad y fue la creación de la revista Viña Joven, que podemos decir que es la experiencia madre del Centro Cultural. Luego nos abrimos al mundo de la cultura, al mundo de los intelectuales, al mundo de los artistas, y creamos el Salón Nacional de Arte Religioso, y que se fue nutriendo también con otro conjunto de experiencias, de exposiciones personales que se organizaron con los mismos artistas. Y el 16 de febrero de 2001, al cumplirse el aniversario 145 del atentado sufrido por el padre Claret en Holguín, el padre Aquilino Bocos Merino, entonces superior general de la congregación, bendijo el logo del centro en presencia de Monseñor Pedro Meurice Estiu, arzobispo de Santiago de Cuba, después de una solemne Eucaristía. Cuando el padre Claret puso en marcha el proyecto de la Academia de San Miguel, lo hizo en un contexto de la España del siglo XIX, católica. Pero cuando Faliero y Carlomán tuvieron la osada idea de poner en marcha el proyecto del Centro Cultural y de Animación Misionera San Antonio María Claret, lo hicieron en un contexto completamente distinto, hostil, donde había una depresión en la población y en la cultura y en la vida del pueblo cubano, fines del siglo XX y principios del XXI, en que verdaderamente esa idea era impensable. En esta tarea contaron con un grupo de colaboradores laicos que se fueron incorporando a lo largo de los años. En este tiempo de camino han sido varios, y a medida que el centro se fue consolidando en su misión, los laicos han ido asumiendo el mayor peso de las tareas, siempre contando con el acompañamiento de la comunidad claretiana bajo la dirección del padre Juventino Rodríguez Pérez. Integran el equipo actual Mirta Clavería, Noel Pérez, Belkis Guerrero e Iliana Colás, con los misioneros Casamayor Joseph y Masaya Maguesh. Junto a este equipo del centro, recordamos con agradecimiento a los directores que a lo largo de todos estos años lo han ido haciendo y presidiendo. El primero de todos, el padre Carlomán Molina, fue el fundador y durante muchos años fue el gran director que nos dio a todos
por decirlo así, las pautas principales para seguir esta tarea. También al padre Gustavo Carnero, al padre Enrique Flores y también, como no, al padre Miguel Fernández Fariñas. El centro tiene como objetivo general propiciar un espacio de formación del laicado en diálogo con la cultura cubana que favorezca el acercamiento, conocimiento y comunión de la Iglesia con el pueblo cubano y el diálogo fe y cultura como una manera de hacer realidad el llamado a la nueva evangelización, reivindicando la hora de los laicos en comunión con las opciones de la Iglesia que vive en Cuba y con las opciones del carisma claretiano. Tiene 3 ejes de trabajo fundamentales: la literatura, que incluye la revista Viña Joven y el concurso literario Viña Joven; las artes plásticas, con la organización del Salón Nacional de Arte Religioso y exposiciones personales y colectivas; y la formación, donde destaca la Semana de Arte Sacro, además de la realización de cursos y talleres. La revista Viña Joven es la única publicación católica con licencia en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas desde el 17 de septiembre del 2010. Entre las principales temáticas que publica se encuentran claretianismo, artes plásticas, artes escénicas, cine, cultura cubana, sociedad, lenguaje y comunicación, tertulia literaria y ventana al lector. Se han publicado 78 números en soporte papel, lo que la hace altamente estimada por sus destinatarios: intelectuales, especialistas del mundo de la cultura, profesores, escritores, artistas y público en general. La mayoría de los trabajos publicados son colaboraciones gratuitas. El concurso literario Viña Joven es de carácter anual y se concursa alternativamente en los géneros artículo, ensayo, poesía, cuento, relato, crónica y literatura escrita para y por niños. Recientemente se premió la edición 21, que tuvo récord de participación con más de 400 obras procedentes de 23 países, incluyendo Cuba. Es un compromiso del centro publicar en la revista todos los trabajos premiados. De hecho, el concurso literario tiene el propósito de nutrir la reserva editorial de la revista. Ese espacio físico y espiritual del cual yo he sido parte, en algún momento gané el premio Viña Joven en el género de poesía y luego he tenido el honor y me he sentido muy agradecido de estar participando como jurado de ese prestigioso concurso que en la última edición alcanzó una cifra enorme e interesantísima de participantes. El Salón Nacional de Arte Religioso tuvo su primera edición el 24 de octubre del año 2000 y desde entonces se han celebrado 22. En sus inicios supuso un gran desafío por cuestiones como el ateísmo institucional y los vacíos en la formación artística, así como el desconocimiento generalizado. Jurados de gran prestigio han sido invitados en las sucesivas ediciones y la participación de los artistas fue creciendo cada año. La instauración de los premios con carácter de adquisición ha permitido al centro atesorar una rica colección de más de 60 obras de artistas procedentes de diferentes provincias del país y con una gran variedad de estilos, códigos, técnicas y soportes. Además de los premiados, otros artistas participantes han cedido sus obras para ser atesoradas por el centro. Todo esfuerzo que se haga para motivar, animar, desarrollar la creatividad de las personas. Al culminar la entrega de los premios, Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, declaró inaugurado el 22º Salón Nacional de Arte Religioso. Al culminar la entrega de los premios, Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, declaró inaugurado el 22º Salón Nacional de Arte Religioso. Al culminar la entrega de los premios, Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, declaró inaugurado el 22º Salón Nacional de Arte Religioso. Y también, en el plano religioso, ir descubriendo la intimidad del corazón de cada persona, porque precisamente la fe, donde se vive, donde se encuentra y donde se toca, es en el corazón de cada persona.
Con el tesauro conformado por la Galería de Arte San Antonio María Claret, se han organizado varias exposiciones itinerantes que han permitido llevar el resultado del Salón Nacional de Arte Religioso a diversas provincias del país. La inauguración del Salón Nacional de Arte Religioso es uno de los eventos con mayor participación de público entre los que organiza el Centro Cultural cada año. Es el único salón de su tipo en el país. Desde el 2004 se han organizado más de 50 exposiciones personales y colectivas a fin de propiciar no solo el intercambio enriquecedor, sino también el crecimiento cultural y espiritual del público en general. La relación con el centro ha sido de mucha utilidad para mí porque no solo he participado en los salones del centro, sino también he hecho exposiciones. El artista visual necesita eso, ¿no? El compartir, el intercambiar, ver qué se está haciendo, incluso con esta temática religiosa, que es una temática ya muy específica, de ver qué está haciendo, qué proponen los otros artistas para uno estar, tener como un termómetro para medir cómo va uno en materia del arte, qué se está haciendo en otras zonas del país. Es interesante siempre el intercambio de otros artistas también, ¿no? con otros artistas. En el mismo año 2000, comenzó a desplegarse el tercer eje de trabajo del Centro Cultural, la formación. Desde entonces, se han realizado 53 acciones entre cursos, talleres y ciclos de conferencias sobre temas tales como la Biblia, didáctica bíblica, teología, magisterio e historia de la Iglesia, antropología cristiana, ética, artes plásticas, cultura cubana y cine, entre los más significativos. Los destinatarios son laicos de la diócesis y la parroquia Santísima Trinidad, los sacerdotes, religiosos y religiosas, profesionales del mundo de la cultura, profesores y estudiantes universitarios, especialistas e investigadores de la temática del arte. Desde sus inicios, los cursos estuvieron vinculados al Salón de Arte Religioso para garantizar un mínimo de formación bíblica de los artistas. El proyecto más reciente ha sido la Semana de Arte Sacro 2019, 2022 y 2023 con una gran acogida. El centro ha realizado presentaciones de libros, cinedebates, la peña cultural El Patio de los Sueños, conferencias sobre diversos temas, galas y conciertos y algunos proyectos como Arte Joven en las manifestaciones de teatro, artes plásticas, música, literatura y modelaje para jóvenes, adolescentes y niños, y más recientemente El Principito en las manifestaciones de teatro, fotografía y música para niños. He realizado muchos proyectos y acciones teatrales y de otro tipo artísticas aquí en el Centro Cultural, siempre recibiendo el apoyo de todos los trabajadores y de todas las personas que conviven aquí. He trabajado con niños, con jóvenes, con adulto mayor, he estado con todos los grupos etarios, llevando procesos artísticos que han estado siempre vinculados al quehacer tanto del Centro Cultural como de la comunidad, que esas posibilidades nos las brinda la práctica teatral. Formas novedosas de evangelizar en los ambientes del mundo de la cultura han consistido en hacer presencia en los distintos espacios culturales de la ciudad, prestar locales y recursos del centro para la realización de eventos, reuniones y diferentes acciones culturales promovidas por instituciones culturales y académicas de la ciudad, acompañar a artistas y escritores en diferentes situaciones personales y otorgar premios colaterales en salones de arte y concursos promovidos por instituciones culturales de la provincia. El Centro Cultural y de Animación Misionera San Antonio María Claret tiene sueños con los cuales pretende llegar a un mayor número de personas y favorecer el diálogo, fe y cultura. Aumentar el número de amigos del centro e invitarlos a integrarse a las diversas actividades del mismo. Un sueño es abrir sedes filiales empezando en las comunidades claretianas de Cuba y de otras naciones y consolidar el diálogo entre la fe y la cultura. Otro sueña incorporar a las actividades del centro la música como expresión artística y desarrollar sus potencialidades. Entre nuestros sueños está ofrecer talleres de formación a los jóvenes de la Academia de Artes Plásticas de Santiago de Cuba y del mundo
y que puedan profundizar su conocimiento en esta temática y realizar una obra sobre la temática de arte religioso. El centro también cuenta con un grupo de grandes amigos que lo apoyan con generosidad y afecto. Queremos también agradecer vivamente y de corazón las ayudas económicas que han hecho posible el poder realizar todas estas variadas acciones misioneras. El primer agradecimiento y el más sentido es para Adveniat, esta institución de Alemania que año tras año ha venido financiando casi todas las actividades del centro. Pero no podemos olvidarnos también de Promicla, de los misioneros claretianos de la Delegación Independiente de Antillas, que de esta manera pues realizan su apoyo también económico a la Fundación Proclade de España, a la Diócesis de Caguas en Puerto Rico, a la Diócesis de Viena en Austria, y así podíamos seguir tantas y tantas instituciones que de alguna manera hacen posible que los sueños de San Antonio María Claret se puedan realizar aquí, en este centro cultural y de animación misionera. Que estos 175 años de la fundación de la congregación nos anime a todos a seguir las huellas de Claret en este modo de evangelizar con el diálogo entre la fe y la cultura. Centro Cultural y de Animación Misionera San Antonio María Claret.